Dos economistas, una depresión económica mundial y una batalla de ideas que, de verdad, cambió el mundo para siempre. Hoy vamos a desentrañar el choque épico entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes. Bueno, esta historia arranca en uno de los momentos más oscuros, en plena Gran Depresión. Y en medio de todo ese caos, aparecen dos mentes brillantes, pero con ideas, radicalmente opuestas sobre qué hacer. Por un lado, teníamos a Friedrich Hayek. Él decía, miren, esta crisis es como una purga. Duele, sí, pero es necesaria para limpiar las malas inversiones del sistema. Y por el otro lado, John Maynard Keynes, que decía, no, el gobierno tiene que meter dinero ya para reactivar la economía y combatir el desempleo. O sea, dos visiones totalmente contrapuestas que desataron un debate que, francamente, sigue vivo hasta el día de hoy. Pero a ver, para entender de verdad cómo se armó esta rivalidad, hay que ir un poco más atrás. Y el origen de todo esto es, bastante curioso. Nos lleva a los inicios de una institución mundialmente famosa, con raíces socialistas. Todo arranca con una historia un poco trágica, la de la herencia de un tal Henry Hutchinson. El dinero fue a parar a manos de Sidney Webb, un líder socialista fabiano. Y Webb, en lugar de, repartirlo, vio una oportunidad única. Y en 1895, con esos fondos, fundó nada menos que la London School of Economics, la LSE. Y la fundó con una misión muy, pero muy clara. Miren, los fabianos eran un grupo particular. No eran como los marxistas que hablaban de revolución violenta. Para nada. Ellos creían en algo que llamaban la inevitabilidad de lo gradual. O sea, su idea era que si educaban a la gente y les mostraban los hechos, el socialismo llegaría solito, de forma democrática, por las urnas, sin dramas. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante, ¿no? Es una gran ironía. Como dice esta cita de Lionel Robbins, Webb estaba tan seguro de que el socialismo era la respuesta, que creó la LSE como un lugar de investigación totalmente libre. Él pensaba, dejemos que los académicos investiguen, los hechos hablarán por sí solos y, ¡pum!, me darán la razón. Una confianza ciega en los datos. Claro que esa mentalidad tan abierta, irónicamente, fue la que preparó el terreno para un choque de trenes. Se armó una rivalidad institucional tremenda. Por un lado, la nueva LSE, obsesionada con los datos, con los hechos, y por el otro, el gigante ya establecido del pensamiento económico. Es que eran como el agua y el aceite. La LSE se enfocaba en hechos concretos, en la historia, en el análisis aplicado. Mientras tanto, Cambridge era el campeón de la teoría económica pura. Tenían una fama de insularidad arrogante bien ganada. Su aptitud era básicamente, ¿para qué mirar afuera? Todo lo que hay que saber ya lo dijo nuestro Alfred Marshall. Lo que se discutía en el resto de Europa ni les iba ni les venía. Y justo en ese ambiente tan cargado, en 1929 aparece nuestro siguiente personaje, un joven y súper brillante profesor llamado Lionel Robbins. Con solo 30 años, llega a la LSE con una misión entre ceja y ceja: tumbar el monopolio intelectual de Cambridge. Y claro, si quieres desafiar a Cambridge, no puedes apuntar a cualquiera, no. Robbins tenía un objetivo muy claro, la gran estrella del rock de la economía de Cambridge, el ya famosísimo John Maynard Keynes. Y para que se den una idea de la tensión que había, lean esta cita. Es de una carta privada de Robbins. Después de un encontronazo en el que Keynes básicamente intentó callarlo, Robbins escribió furioso que Keynes era un matón sin principios. O sea, esto ya era personal. La guerra intelectual estaba declarada. Ahora bien, Robbins era astuto. Sabía que no podía ir solo contra un gigante como Keynes. No, necesitaba a su propio campeón, un teórico que pudiera pelear con Keynes en su mismo campo, el de la teoría pura, pero con un arsenal de ideas totalmente distinto. Así que se lanzó a la búsqueda. Pero no buscaba a cualquier economista. Necesitaba a alguien especial, alguien que viniera de afuera, de la economía continental. Alguien con una forma de pensar completamente diferente, que pudiera de verdad sacudir la burbuja de Cambridge. Y la pista para encontrar a su arma secreta apareció de la forma más rara posible.
Todo gracias a un concurso en Estados Unidos que ofrecía un premio de $5,000 a quien escribiera la mejor crítica de un libro muy popular, un libro que decía que las crisis económicas eran culpa del exceso de ahorro. Entonces, Robbins lee un artículo de un economista austriaco casi desconocido en Inglaterra, un tal F.A. Hayek. Y en ese texto, Hayek simplemente pulveriza esas teorías de que la gente ahorra demasiado. ¿Y saben qué? Esas eran justamente las ideas que Keynes estaba empezando a usar para explicar la Gran Depresión. Fue un momento de eureka para Robbins. Lo había encontrado. En ese momento, Robbins supo que tenía a su hombre. Hayek era su gladiador intelectual, el arma secreta perfecta para traer desde Viena y soltarla en medio de Cambridge para que se enfrentara a Keynes. Y ahora sí, pasamos al evento principal. Hayek llega a Londres en 1931, invitado por Robbins, y el choque de titanes, el que muchos consideran el debate académico del siglo, estalló casi al instante. El primer golpe lo dio Hayek, sin rodeos. Publicó una reseña durísima del último libro de Keynes, un tratado sobre el dinero, y básicamente lo acusó de no entender la teoría fundamental en la que se basaba todo su argumento. Un golpe directo a la mandíbula intelectual de Keynes. Pero Keynes no se iba a quedar callado, y su respuesta, no fue nada sutil, fue un contraataque público y brutal. En lugar de defender su libro, se dedicó a destrozar el de Hayek, diciendo que su lógica era tan enredada que un lógico implacable puede terminar en el manicomio. O sea, lo llamó loco. Para ese punto, la cosa ya era totalmente personal. Entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, a corto plazo, el ganador fue claro: Keynes. En 1936 publica La Teoría General, un libro que revoluciona la economía y domina el pensamiento por décadas. Hayek, en cambio, quedó bastante golpeado por las críticas. Se encerró 7 años a escribir un libro superdenso sobre la teoría del capital que casi nadie leyó. Y después de eso, dio un giro. Se alejó de la economía pura y se metió de lleno en la filosofía política, que es lo que eventualmente lo llevó a escribir su obra más conocida, Camino de Servidumbre. Así que sí, Keynes ganó la batalla de los años 30. Sus ideas se convirtieron en la norma por mucho, mucho tiempo. Pero la pregunta de fondo, el desacuerdo fundamental entre estos dos gigantes sobre cuál es el papel del gobierno en la economía, sobre los mercados, sobre la libertad, ese debate está más vivo que nunca. Y eso nos deja con una gran pregunta para reflexionar. ¿De verdad alguna vez terminó esta batalla?